vayamos a Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 3. Voy a leer en la versión NBLA. Ahí cuando lo tienen me hacen una seña. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y la verdad es que la esperanza en la cual hemos creído no se compara a la esperanza que el mundo nos puede ofrecer, ¿sí? Porque vivimos en un mundo o en un sistema donde las personas constantemente están desesperadas, aferradas a todo lo que pueda ser una pequeña dosis o ofrecer un pequeño gramo de esperanza, ¿sí? Pasa seguido, ¿no? Vemos a la noticia y vemos una medida económica y nos aferramos a esa esperanza, ¿no? Para llegar a fin de mes, o una nueva relación, o una promesa económica, algo que nos dé estabilidad, ¿sí? Quizás es un resultado médico, ¿sí? No digo que esté mal, pero digo que siempre, constantemente nosotros vemos una pequeña vista de esperanza, un pequeño gramo de esperanza y nos aferramos a eso. Pero la esperanza en la cual podemos confiar que nos ofrece el mundo es frágil, es condicional. Y muchas veces nos decepciona porque estamos confiando en aquello que es pasajero y que cuando esa propuesta se cae, nos decepcionamos, nos entristecemos. Pero Dios nos ofrece una esperanza viva, como está diciendo el apóstol Pedro, una esperanza viva como medio de gracia que no va a depender de las situaciones, de las circunstancias externas, que no va a depender del gobierno de turno, que no va a depender del sistema, que no va a depender quizás de una nueva relación o de una propuesta de trabajo, sino de una realidad eterna y segura, del Cristo resucitado. Y ahora se acerca Pascua y podemos tener una realidad eterna y segura, que es este Cristo resucitado. La esperanza, según la Escritura, es una certeza futura basada en las promesas fieles de Dios. El que es fiel, así lo hará y cumplirá. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es precisamente el exponernos a esa esperanza donde nuestra fe es fortalecida, donde nuestra alma es sostenida en esas promesas, en esa esperanza viva de Dios, y donde nuestro testimonio es avivado. ¿Y por qué digo que nuestro testimonio es avivado? Porque esta esperanza no es egoísta, no es solo para nosotros, sino para compartir, para darla a conocer. Como por ejemplo mañana, donde realizamos una actividad evangelística. No es para quedarlo nosotros, Iglesia Extremo Amor, sino para compartirla con el barrio, compartirla con el vecino, compartirla con aquel que estoy trabajando, compartirla en el cotidiano vivir. Esa esperanza viva nos llama a expandirnos y a caminar en ella. Por eso quiero compartirte algunos puntos en los cuales me voy a basar. Y el primer punto es que la esperanza nace de la resurrección. Pedro comienza alabando a Dios, diciendo: alabado sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. La esperanza cristiana no está basada en deseos ni en las proyecciones humanas, como veníamos diciendo, sino en algo que es trascendental, en algo que es histórico, en algo que marcó un antes y un después, como es la resurrección de Jesucristo. Esa resurrección garantiza que nuestra vida tiene un sentido, que nuestra vida tiene dirección, que nuestra fe y nuestro futuro está asegurado, estamos seguros.
porque es un hecho, es un evento que ocurrió verdaderamente y en el cual creemos firmemente que Cristo ha resucitado y que porque Él vive nosotros también viviremos y que porque Él vive nosotros también tenemos una esperanza viva y eficaz. Y creo que como iglesia, como hijos de Dios, debemos vivir por consecuencia a tan grande esperanza. Porque la esperanza que hemos recibido no es pequeña, es una gran esperanza. Nuestra esperanza es sólida, es la resurrección. Por consiguiente, nosotros también somos llenos de esa esperanza. Fíjese que en Romanos 8:11, la Biblia va a decir que el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, o sea, el Espíritu de resurrección, mora y habita en nosotros. Entonces nuestro corazón, nuestra vida, desde que aceptamos a Cristo, también es llena de una esperanza viva por el Espíritu de resurrección, por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Cuán grande esperanza podemos tener al saber que nada puede detener a Dios, ni aún la muerte. No hay nada imposible porque Jesucristo pagó el precio, Él murió y resucitó y en Él hallamos esperanza porque Él es la esperanza, porque Él ha vencido una vez y para siempre a la muerte. No hay esperanza más sólida que aquella que ha vencido a la muerte. Por eso la resurrección no es solo una doctrina, sino que es el motor de nuestra esperanza diaria. Cuando vos te levantes por la mañana, cuando vos comiences un nuevo día, qué bueno y qué importante sería entender y considerar que el Cristo, el cual vivimos, el cual nos movemos, en el cual le servimos, ha resucitado y Él vive. Y Él es nuestro motor y Él nos ha dado vida junto con Él. Y no solamente, como decía, para quedárnosla, sino para compartirla. Hoy quiero preguntarte, ¿hacia dónde apunta tu esperanza? Hoy quiero preguntarte, ¿dónde está puesta tu esperanza? Si en el Cristo resucitado o en las variables inciertas de este mundo, en el sistema de este mundo. Y una de las cosas que nos ayuda a comprobar esto es que cuando viene una situación adversa, y yo sé que es difícil lo que voy a decir, pero cuando viene una situación adversa en la cual estamos confiando, nos decepcionamos, nos ponemos mal, nos ponemos tristes porque estamos confiando más quizás en esa situación, en esa fuente, en ese lugar donde nos apoyamos, en esa esperanza en la cual nos apoyamos, que en la esperanza del Cristo resucitado. Por eso, qué importante es que nuestra esperanza no esté puesta en las cosas terrenales, sino en aquel que es por encima de lo terrenal, que es eterno, que es inconmovible, que ni aún las circunstancias de este mundo lo pueden detener, porque aunque ocurra lo que ocurra en este mundo, Él sigue sentado en su trono, Él sigue inconmovible, Él sigue estando y tiene el mismo poder de ayer, de hoy y para siempre. Amén. Lo segundo que quiero compartirte es que esta esperanza es un ancla para el alma en medio del sufrimiento. Y quiero leerte Hebreos 6:19. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla el alma y que penetra hasta dentro del velo. Pero me gusta también lo que dice la versión NBI. Dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del velo. Fíjese que la versión NBI va a agregar, tenemos como segura y firme ancla del alma una esperanza. Y ¿sabe qué? La esperanza bíblica no va a negar el sufrimiento. Van a venir momentos de dolor, van a venir momentos en los que vamos a sufrir, en la que las circunstancias que vamos a atravesar pareciera que no nos deja ver claramente a Jesús. Van a venir momentos difíciles o situaciones en las cuales nuestra fe va a ser probada constantemente, pero ahí es cuando cobra sentido la esperanza. Aun cuando no entienda por lo que estás atravesando, aun cuando el sufrimiento quiera desdibujar hacia donde estás mirando, ahí es donde necesitamos anclar y aferrarnos a la esperanza, como veníamos diciendo, del Cristo resucitado, de que Él
ya ha vencido. En los momentos de dolor, quiero que invites y que te anotes esto. En los momentos de dolor, recordá la esperanza a la que fuimos llamados. Porque esta esperanza no es cualquier esperanza. Recordá que esta esperanza no avergüenza ni nos va a dejar mal parados. Recordá que esta esperanza está fundamentada en el poder de la resurrección. Sabemos que en el medio del sufrimiento podemos mirar a las promesas de Dios y vivirlas por medio de la fe, aunque pareciera que todo está mal, aunque pareciera que no hay salida, aunque pareciera que no podemos vivir esa esperanza. Yo te invito a que tomes ánimo, cobres aliento y puedas caminar esa esperanza, vivir esa vida por fe. Esa fe nos lleva a esperar en Cristo y a tener una esperanza aún en el medio del sufrimiento. Siempre me gusta pensar que esta esperanza era lo que sostenía al apóstol Pablo. Cuando uno va leyendo las cartas o las epístolas, cuando uno va leyendo la vida del apóstol Pablo, después de tantas cárceles, persecuciones, padecimientos, traiciones, hasta lo han abandonado, ¿no? Cuando uno va leyendo su vida, puede entender que él estaba mirando hacia una meta, él tenía una esperanza firme, él tenía una convicción firme, y que ningún tipo de sufrimiento, ningún tipo de cárcel, ningún tipo de padecimiento podía afectar en quién había confiado, en la esperanza que él sostenía. Y esa es nuestra invitación, a poder imitar a estos hombres que están en la Biblia, a estos hombres de fe, que a pesar de todo, a pesar de los padecimientos, a pesar de las cárceles, a pesar del sufrimiento, tenían su mirada puesta en Jesús. Tenían como centro a Jesús y caminaban e iban hacia la meta con la mirada fija en Él. También me gusta pensar que esta esperanza viva sostuvo a los primeros cristianos, cuando en la arena del circo romano soltaban a los leones para devorarlos por su fidelidad a Jesucristo. Ellos sabían en quién habían confiado. Ellos sabían dónde habían puesto su esperanza. ¿Saben qué? Me gusta pensar que el sufrimiento quedó a un segundo lugar porque por encima de todo aprendieron que su esperanza provenía del Señor, que sabían a quién le habían creído, que sabían a quién habían mirado, que sabían quién era su Salvador, que sabían que Jesucristo había resucitado entre los muertos y les ofrecía una salvación, una esperanza, un camino. Qué hermoso que en esta noche nosotros también podamos pensar en eso. Que aún en el medio del dolor más grande, que aún en medio de la ansiedad más grande, que aún en medio de la dificultad más grande, le hemos creído a un Dios que no tiene plan B. A un Dios que no está pensando, bueno, le está pasando esto, voy a hacer esto. No, a un Dios que ya tiene preparado, a un Dios que nada le toma por sorpresa, ni aun tus circunstancias ni tu problema. Esta noche es una noche para que podamos confiar en el poder que hay en el Señor, en el poder que hemos creído. No hemos creído en un poder cualquiera, no hemos creído en un poder limitado, hemos creído en aquel Dios que no tiene límites. Había una canción vieja, bueno, yo soy de las canciones viejas por si no lo saben, pero había una canción que decía: yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Qué importante es poder creer en ese poder, que quizás no lo vemos, pero podemos sentirlo, podemos experimentarlo en nuestro diario vivir, no solamente los sábados cuando venís a este lugar, en nuestro diario cuando te levantás, como decía, cuando te levantás, levántate con la esperanza de aquel que ya ha vencido. Levántate mirando a aquel que ha vencido. En medio del dolor y de las noticias adversas, quizás hoy estás pasando un proceso de soledad, quizás hoy estás pasando un proceso donde tu esperanza está siendo un poco sacudida o conmovida, donde tu fe está siendo sacudida, pero que sepas que la esperanza actúa como un ancla, impidiendo que nuestra alma naufrague, impidiendo que caigamos, impidiendo que nos caigamos para siempre. No, el Dios eterno es el que te sostiene.
Es el Dios eterno el que te sostiene con sus promesas, con su palabra. Romanos, en el capítulo 5, del versículo 3 al 5 voy a leer. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia un carácter aprobado, y el carácter probado esperanza, y esta esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esa esperanza ya habita en nosotros. Si vos aceptaste en tu corazón y decidiste seguir a Jesucristo, esa esperanza que es viva, que es eficaz, esa esperanza del Cristo resucitado, esa esperanza habita en vos. Solamente tenés que creerla y tomarte de ella y caminar todos los días en esa esperanza. Esta esperanza no es ingenua, es el resultado de la fe probada, sostenida por el Espíritu Santo. Qué importante que entendamos que no solamente caminamos en esta esperanza solos, sino que caminamos de la mano del Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, dijo Jesús, para que les envíe otro consolador, el Paracleto, el que está al lado, el Espíritu Santo, el Espíritu que los guía a toda verdad y les recordará mis palabras. Qué importante, como decíamos, que estemos expuestos a la oración, que estemos expuestos a la palabra, pero también expuestos a esta esperanza y caminar esta esperanza cada día de la mano del Espíritu Santo, sabiendo que si yo me levanto voy a tal lugar, el Espíritu Santo va conmigo, sabiendo que no importa lo que esté pasando, el Espíritu Santo está conmigo y puedo vivir esta esperanza. No es imposible, simplemente debemos caminar y decidir caminar cada día en esta esperanza del Cristo resucitado. Uno de los últimos puntos que voy a tocar, el penúltimo punto, es que esta esperanza nos santifica y nos sostiene. Y me gustaría que busques ahí Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tienen ya? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Fíjese cómo podemos remarcar esta parte. Y todo el que tiene esta esperanza puesta ¿en quién? En Cristo. ¿En qué Cristo? En el Cristo resucitado, en el Cristo que venció. La esperanza futura nos lleva a una vida presente de pureza, santidad y fidelidad. Siempre me gusta contar que mi abuela me decía cuando era chiquito, ella siempre me decía: vos tenés que vivir como si Jesús viniera en este mismo instante, pero planificar de acá a 80 años. Eso es lo que sostenía mi abuela. Y cuánta verdad tiene esto, ¿no? Prepararnos en esta esperanza, llevar nuestra vida en pureza, en santidad y en fidelidad a Dios, como si Cristo mismo viniese en este mismo instante. Como si Dios nos fuese a llevar a su presencia en esta misma hora. Qué importante es que vivamos determinados a vivir una vida de pureza y de santidad, creyendo en que Él regresará por su iglesia, creyendo en que si abrazamos esta fe hermosa y preciosa en Cristo Jesús, un día le veremos cara a cara. Y como decía Juan, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Hoy cantaban una canción al principio, Cara a Cara, es una hermosa canción. Pero si abrazamos esta esperanza, tenemos
tenemos esa esperanza. Si abrazamos esta fe, tenemos esa esperanza de algún día estar en su presencia y poder verle cara a cara. ¿Y saben qué? Hay cosas que en esta vida no vamos a entender y no podemos entenderlo todo. Cosas como veníamos hablando del sufrimiento. Pero cuando estemos en su presencia, cuando estemos cara a cara con Él, eso bastará. Verle cara a cara bastará. Y encontraremos esas respuestas que quizás hoy acá no podemos resolver. Hoy acá no podemos entender. Circunstancias adversas que hoy no podemos entender ni comprender. Pero algún día en su presencia tenemos la esperanza de verle cara a cara, de comprender. Y quizás, no sé, me gusta pensar un poquito, esto no está en la Biblia, me gusta pensar un poquito en esto, que quizás cuando le veamos no haga falta decir nada, ni preguntar nada. Nos perderemos en esa hermosura del Cristo glorificado, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esa hermosura que Él tiene. Por eso esa canción dice, cuando caiga derretido, porque tanta gloria de Dios, tanta hermosura que no podemos imaginar ni dimensionar. Esta esperanza nos lleva a vivir preparados para esperar el glorioso día en el que el Señor nos lleve a su presencia. Que en esta noche podamos tomar el desafío de poder ser fieles hasta la muerte. En una de las cartas a las iglesias en Apocalipsis, Apocalipsis 2:10 si no me confundo, le dice a la iglesia de Éfeso, también si no me estoy equivocando, le dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, permanece fiel. Y yo te puedo asegurar que si tenemos firme esta esperanza, podemos ser fiel hasta la muerte. No negando a Cristo. Los primeros cristianos vivían de esa manera. Permanecían fieles e inconmovibles hasta la muerte, porque como vengo repitiendo, sabían en quién habían esperado, sabían aquel al cual le habían creído. Su esperanza no era en vano. Qué glorioso cuando el Señor nos lleve a su presencia y diga de nosotros, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra el gozo de tu Señor. Creo que la esperanza del cristiano es que cuando llegue ese día, el Señor salga a nuestro encuentro. Y como decía esa canción, podamos verle cara a cara. Y todas nuestras dudas sean resueltas en tan solo verle. Esta es la consecuencia de vivir con los ojos puestos en Cristo. Vivir así, vivir con la certeza de que Cristo viene a buscar a su iglesia. Vivir así, vivir con la certeza, produce una transformación diaria porque sabemos que seremos como Él es. La esperanza no nos lleva a la pasividad, sino que crea una vida activa de obediencia y preparación. Ya voy a ir terminando, si me quieren acompañar con el teclado. Vivir una vida activa de obediencia y preparación. ¿Cómo te estás preparando? El Señor viene a buscar una iglesia pura, el Señor viene a buscar una iglesia que se santifica, una iglesia que anhela y que arde por verle a Él. Como último punto, quiero compartirte que la iglesia es una comunidad de esperanza. Hebreos 10:23 dice así, te voy a dar un tiempito ahí para que puedas buscarlo. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, especialmente ahora que el día de su regreso se acerca. Y podemos ver como a lo largo de la Biblia constantemente aparece esto, ¿no? Vivir como si el Señor está viniendo, porque es una realidad. Debemos vivir con la certeza de que Cristo viene a buscar a su iglesia.
Pero como decía este punto, la iglesia es una comunidad de esperanza. No dejemos de congregarnos, no dejemos de compartir con el hermano en quien él tiene la misma esperanza que yo, en el cual yo puedo contar con él porque tenemos una cosa en común, Cristo mismo, una sola fe, un bautismo, una esperanza. Hermanos, la esperanza no se cultiva en soledad. Dios nos ha dado una comunidad para recordarnos sus promesas, una comunidad para sostenernos codo a codo en las luchas, para fortalecernos juntos. Qué hermoso es cuando vas a alguien de confianza, a tu amigo ahí, o a tu líder de grupo de crecimiento y le decís, che, estoy pasando por esto. La verdad es que no doy más, ¿puedes orar por mí? Qué hermoso cuando nos fortalecemos en la esperanza. O no sé si te ha pasado, pero estás mal y alguien te recuerda una promesa del Señor. Te dice, fíjate que Dios dice esto. Y te motiva a vivir en la esperanza, a esperar en el Señor. Qué hermoso que como comunidad de fe vivamos no solo la esperanza y no solo la compartamos afuera, sino entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo. Amigos, congregarse no es una rutina religiosa, sino un acto de fe que alimenta la esperanza. Cuando tu esperanza esté flaqueando, qué hermoso que puedas buscar a alguien en el que apoyarte y decirle, ¿puedes estar orando por mí? Necesito que ores por esto, estoy flaqueando en esto. Eso enriquece al cuerpo de Cristo, fortalece el cuerpo de Cristo y hace que podamos crecer juntos hasta la medida del varón perfecto, Jesucristo. En un mundo quebrado, la iglesia debe ser un faro de esperanza viva. En este mundo donde las esperanzas, como veníamos diciendo, son limitadas, son pequeñas dosis de esperanza que no hay estabilidad en ellas. Qué importante que la iglesia, sabiendo que tiene una esperanza viva, eficaz, una esperanza que no se deja conmover por ninguna circunstancia, vaya y la comparta. Vaya y diga, hey, che, ¿sabes qué? Creo en una esperanza. Creo en Jesucristo. Creo que Él es capaz de resucitar tu vida, tus sueños. Es capaz de transformar la realidad de tu familia. Y quizás no muchos conocen mi testimonio. La otra vez lo compartí muy rápido en la actividad evangelística. Pero la verdad es que si la esperanza de Cristo no hubiese llegado a mí, hace varios años que yo hoy no estaría acá. Posiblemente estaría en un cementerio. Y yo sé que suena fuerte lo que te voy a decir. Pero cuando todo lo que vos confías se va cayendo, tu familia, porque tu familia atraviesa un divorcio, tu papá, porque tu papá termina preso, cuando vos, tus amigos porque te dejan solo, o en mi caso en la secundaria, bullying, cuando todo lo que empezás a confiar se empieza a desvanecer, la situación económica, solo queda una esperanza firme, Cristo mismo. Y yo te digo esto, yo hubiese estado hace muchos años en el cementerio porque mi deseo era morirme. Yo no quería vivir más, no quería saber más nada con nada de este mundo, ni con mi familia, ni con mis padres, ni con mis amigos. Yo no quería saber más nada. Todo lo posible que yo pudiera hacer para destruirme a mí mismo, lo hacía. Quedaba internado por coma alcohólicos, consumía droga, hasta que la esperanza llegó a mí. Hasta que alguien me compartió de la esperanza. Alguien se animó a decirme, hey, ¿sabes que Jesús tiene un plan con vos? ¿Sabes que hay una esperanza viva que puede darte vida? Porque yo estaba muerto, me sentía muerto. ¿Y saben qué, hermanos? Y quizás acá adentro alguien se siente así, que camina su vida, pero está vivo porque puede respirar, pero está muerto en vida. El famoso muerto en vida. Amigos,
El Cristo de la resurrección promete una esperanza de darnos vida junto a Él. Y hoy hay vida si te sentís así. Hoy creemos en esa esperanza de que si te sentís así como yo alguna vez me sentí muerto en vida, el Dios de gracia, el Dios de resurrección puede darte vida. Y quizás experimentaste esa vida y necesitas volver a experimentarla. Sentir ese toque de Dios. Bueno, Dios está acá. El Cristo resucitado está acá. Podemos acercarnos confiadamente porque su sacrificio, su sangre fue más que suficiente para borrar nuestros pecados, para limpiarnos. Y como dice el apóstol Pablo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir oportuno socorro y misericordia. En esta noche puedes acercarte. No hay nada que te impida acercarte. Solo una cosa, el que vos quieras. Vos mismo quizás puede ser un impedimento, pero qué hermoso sería que en esta noche vos mismo no seas un impedimento para acercarte a esta esperanza que transforma, que trae vida, que nos renueva. Para ir terminando, esta esperanza no es una ilusión, es una gracia activa que nos transforma. Esta esperanza nos recuerda quiénes somos, a dónde vamos y quién es nuestro Dios, de lo que Él es capaz de hacer. Exponernos a la esperanza es exponernos a la presencia de un Cristo que viene, de un Cristo que restaura y que reina. Mi vida fue restaurada, mi familia fue restaurada. Y si pudiéramos conocer los testimonios de cada uno de los que están acá, podrían contar diversas cosas. Podría decir: a mí Cristo me restauró, me sanó, hizo todo nuevo. Y quizás hoy estés necesitando que Cristo cambie una situación. Bueno, Él está acá. Y si es su voluntad, Él lo va a hacer. Aferrate a la esperanza de creer en este Dios al cual le servimos, que es todopoderoso. ¿Dónde has estado depositando tu esperanza? Quizás, como yo por muchos años, la deposité en personas. La deposité en circunstancias. Pero déjame decirte que no hay esperanza como la de nuestro Señor. Si hoy te sentís desesperanzado, hay una esperanza. ¿Estás dejando que la desesperanza gobierne tus pensamientos? Porque a veces vienen con pequeñas cosas, ¿no?, a nuestra cabeza. No es que de un día para el otro nos sentimos desesperanzados. Son pequeñas cosas que vienen a nuestra mente. Hoy quiero invitarte a anclar tu alma en esa esperanza. Y para terminar en este versículo, Romanos 15:13 dice: que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y hoy quiero decírtelo a vos, que el Dios de la esperanza te llene de gozo. Quizás las circunstancias o el ponerte en vista de lo que ocurre a tu alrededor te ha quitado el gozo y la paz. Tu fe se ha visto como disminuida o como golpeada. Pero hoy oro que esta esperanza te llene de gozo. Que la esperanza del Cristo que viene, que la esperanza del Cristo resucitado te llene de ánimos, de gozo y de paz para creer. Para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo que en esta noche está acá y que quiere abrazarte y que quiere consolarte. No hay esperanza más linda y más grande que la que tenemos los cristianos. Y eso te puedo asegurar. Ya termino con esto, ¿viste? Cuando dicen, los que están acá dicen, ya estoy por terminar y nunca termino. Bueno, me pasa eso. Se me vienen algunas cositas a la mente. El otro día mi tío, cuando fui a mi casa, él no es creyente, me dice: ¿sabes qué? Él es súper católico, ¿no? Pero me dice: ¿sabes qué? Hay algo que tiene tu iglesia, porque él habla así, tu iglesia que me gusta, me dice. Porque es como que constantemente ustedes viven un Cristo vivo y nosotros lo tenemos crucificado ahí, pero pareciera que no tiene poder. Y otra cosa que me dijo es que en los espacios que
ustedes tienen en la iglesia como para drogadictos, bueno, y varias áreas que me nombró de la iglesia, dice, ustedes le ofrecen esperanza a la gente. Y eso me dio el pie para decirle algo, no es que nosotros le ofrecemos esperanza a la gente, es que en Cristo hay esperanza. Nosotros somos gente rota, que fuimos rescatados por esa esperanza. Y no quiero redundar más en lo que ya hablé, por eso te invito a que puedas ponerte de pie. Quiero que pienses eso, con tus ojos cerrados. Quiero que pienses dónde, en este último tiempo, ¿sí? En esta última semana, pusiste tu confianza, quizás en un trabajo, y no está mal estar preocupado por tu fuente de trabajo. Pero hay cosas que no nos corresponden a nosotros solucionar. Hay cosas que sí podemos hacerlas, pero hay otras cosas que solo nos queda confiar en Dios. Que solo nos resta decir, Dios, yo no puedo hacer nada. Nadie de mi entorno puede hacer nada. Solo vos. Solo vos podés revertir esta situación. Y hoy me aferro a esa esperanza. Puedo ver en el Espíritu cómo corazones están siendo tocados por esta palabra que es de Dios.